Bien, señores, qué bueno que están ahí dándonos seguimiento y nosotros esperando para continuar algunos detalles de lo que hemos tratado de hacer en el día de hoy. Miren, hablaba del asunto de la propiedad inmobiliaria. En otras palabras, la tenencia de la tierra en la República Dominicana. No importa si legal o ilegal. Al fin, los ilegales sacan más ventajas en muchos casos que los propietarios legales. De unos años acá, el gran negocio del sector agropecuario ha sido el manejo ilegal de la propiedad. No ha habido autoridad para ese asunto, porque de alguna manera, espontánea, casual o no, las autoridades fueron permeadas, sobornadas, porque con esa cultura de que todos quieren tener una finca, aunque sea de 200 metros, los vándalos que se fueron organizando para robar terreno del Estado y privado, pues tuvieron la inteligencia, manejaron la inteligencia de darle un fundito, un pequeño fondo a los alcaldes, a los coroneles, en fin, a las autoridades en sentido general, de terreno que ellos se robaban y entonces pues lo garantizaban otorgándole las facilidades a las autoridades, que ya se sentían dueños. Por eso es que aquí se da un fenómeno muy poco tratado por los sociólogos que manejan los temas agropecuarios o urbanísticos del país. Aquí nunca se ha tratado de manera seria y profunda el tema de la custodia de la propiedad. En otras palabras, la seguridad. Que lo que ha surgido una cantidad de guardianes en este país por inseguridad social y del Estado, etcétera. Pero, ¿qué ocurrió? Como la mayoría de la tierra de este país era tierra de Trujillo o sus allegados, y otra tierra eran todavía comuneras, esas tierras pasaron a ser propiedad del Estado dominicano. Por eso el Estado dominicano tuvo una época que era el estado más rico del mundo en relación, o uno de los estados más ricos del mundo, salvando el Vaticano, etcétera, pero en términos proporcional. Ahora, ¿qué ocurría? Que como esas propiedades no eran propiedades legítimas, tenían conflictos con sus verdaderos dueños o ocupantes. Entonces, los potentados favorecidos por los usurpadores tenían que recurrir a una protección. Y la protección era la guardia, la policía, etcétera. Pero llega un momento donde la guardia se da cuenta que está protegiendo a gente con propiedades que no son suyas. Entonces de ahí surge un genio que yo no sé quién fue, pero está dentro del doctor Joaquín Balaguer, presidente de la República, y Fernando Álvarez Bogar, director del CEA. No sé si falta un eslabón dentro de ellos dos, pero los resultados fueron los siguientes. Se acabó los guardias custodiando las propiedades privadas de unos cuantos, sobre todo propiedades que no eran legítimas.
Ante esa situación, los guardias comenzaron a sospechar y a tener ciertos elementos de dejadez ante esa situación. Por eso digo que hubo una genialidad entre Balaguer y el CEA, en ese caso Fernando Álvarez Bogar, con algún intermediario que me parece que era el que alimentaba el culto a las decisiones, y se creó entonces la política del colonato. Y no sencillamente que se creó, se refundió, se rearticuló, se hizo una reingeniería en la política del colonato, y entonces se manejó una política de hacer dueños a los militares de proporciones de tierra destinadas fundamentalmente al cultivo de la caña. Y le llegaba a los diferentes militares, después de analizar los militares clave en los lugares, y se le otorgaba entonces una cantidad de terreno, sin ello incluso gestionarlo ni mucho menos, sino se le llevaba un certificado, una comunicación diciéndole que usted tiene toda esa propiedad para su explotación en el área cañera. Pero no se quedaba ahí el asunto, sino que inmediatamente los tractores del Estado, del CEA, entraban a esa propiedad, se la araban, se la sembraban, todo. Usted no pasaba por allí, sino que usted recibía al final de la zafra su cheque como propietario de esos predios. De esa manera se constituyó un gran grupo de militares que lo convirtieron a colonos azucareros. Ya, como usted puede ver, no se trata de defender la propiedad de fulano de tal, sino defender la mía. Ya un general estaba defendiendo lo suyo y de paso se veía en la obligación de defender a su colega, que también tenía la situación, contra cualquier intervención u ocupamiento. Ya la cosa es distinta. Hay un cambio social, una movilización social que favorece a estos militares y otros, porque no eran simplemente, aparecían senadores, aparecían todos, que se lo convirtieron en colonos. Y así el CEA te daba la tierra, te la araba, la fertilizaba, la cosechaba, la procesaba y te daba un cheque, que no era poco lo que tú recibías cada tiempo de cierre de la zafra azucarera, como parte de tu propiedad que ya te la habían atribuido. Pero en ese caso, obviamente, ese militar tenía que obedecer contra cualquier manifestación de alboroto o sedición por la tierra. Y de ahí es que vienen todos los grandes sucesos que ustedes conocen. Uno de los más connotados, no el único, pero los más connotados, Mamatingó. En esa panorámica nos vemos envueltos hoy todavía, pero con otras modalidades. Ocupaciones que se convirtieron hasta en poblados. No importa el estatus privado del Estado. Y eso es lo que caracteriza hoy al 9 de la carretera a Duarte. Ahí está la irresponsabilidad del Estado dominicano. Recuérdese que el Estado nace en el 1844. Entonces, no se ponga bravito pensando que estamos hablando del 2024. Estamos hablando el Estado a partir de la fundación, a partir de cuando nace la Constitución de la República, el 6 de noviembre. Entonces,
desde esa fecha hasta hoy, el Estado ha tenido la irresponsabilidad de permitir el vandalismo en torno a la propiedad privada y del Estado. Entonces, por esa razón, usted ve que aquí cualquiera sea dueña, solamente hay que tener un pequeño nombre y algunos pesos en el bolsillo para usted apoderarse de una propiedad, como hizo un amigo mío que conozco muy bien, que se apoderó de 60,000 metros en un lugar, lo cerró y luego fue desafichando a algunos y a los que no aceptaron, pues utilizó otros métodos. Y hoy es dueño de todo esos terrenos, un potentado, ya con título y todo eso. Porque conjuntamente con eso había que legalizarlo. Y para legalizarlo había que crear hasta sus propias imprentas, que todavía de otro modo funcionan. Por eso yo le digo todos los días, y se lo digo al presidente de la República, que tome en su mano toda esta situación. Incluso hay proyectos de vivienda donde el propio presidente de hoy lo ha ido a inaugurar por iniciativa privada. Sin embargo, ¿qué ha ocurrido? Que esos propios proyectos de vivienda están amenazados por ocupaciones de desaprensivos que de alguna u otra manera, pues, pretenden robarse esos terrenos, pero con la tolerancia de autoridades que todavía ejercen su fuerza. Por eso, hoy ha habido que sentarse con el flamante senador Antonio Marte para llegar a una solución en el 9, donde ahí se improvisó en su momento toda una plaza de comercio y transporte en terreno del Estado, donde impedía la ampliación incluso de las obras viales, y que hoy por necesidad de ampliación el Estado tiene que asumir el costo social y económico de esa situación y comprometerse incluso en buscar una localización, porque los que ocuparon esos terrenos de manera ilegal hoy exigen grandes derechos y apoyados por una serie de falsos derechos humanos que se manejan en este país. Una parte, pero son los más sonoros. Entonces, nosotros creemos que aparte de lo humano, porque nadie nos puede calificar como partidario de la violación de los derechos humanos. Pero ¿qué derecho tiene una familia, una persona individual que va y se te mete en tu propiedad, que tú tienes de manera legal? ¿Por qué los derechos humanos, cuando tú los sacas, si puede, a patada de allí, va a decir que tú estás violando los derechos humanos? Hoy tu derecho, ¿quién te lo viola? Miguel Gil me protege a mí con todo el poder que él tiene en torno a la propiedad que me ocuparon. Ni nada se atreve a decir. Pero si yo busco un guardián y lo saco a escopetazo, yo estoy violando los derechos humanos. Dice él que así no. ¿Está bien? Olvídense lo de los escopetazos, porque para eso deben existir los tribunales, pero él, que es parte de los tribunales, entonces manipula con los tribunales. Entonces, se dice bien claro, lo fundamental es el diálogo, la comprensión, la convivencia. Y la última instancia, ustedes saben cuál es, no la voy a decir, pero existe. No la voy a decir, la voy a dejar que lo diga el programa Momentum, que es que le corresponde, porque va después. Tiene el derecho de decir muchísimas cosas que nosotros dejamos en la mesa, pero él la evade. Porque él no se atreve a decir que esa barbaridad
que está ocurriendo ahora en el 9, que el Estado, el gobierno tiene que asumir todo eso por la irresponsabilidad del gobierno pasado y claro, también de este, porque son 4 años. Entonces, ahora hay que bendecir a esos apóstoles que se cogieron eso, que no era de ellos, y ahora hay que pagarle todo lo que usted se puede imaginar, además del atropello que cometen contra la ciudadanía. No, ese era un trabajo que lo debió haber terminado doña Miriam Germán Brito, la Procuradora General de la República, que esperábamos, o todavía esperamos, lógicamente, que al final, como dicen, al final de la paloma, doña Miriam deje los expedientes encaminados que se deben resolver de manera urgente, como son el secuestro de propiedades a una serie de gente que de alguna u otra manera se vieron involucrados en procesos que al final fallaron a su favor. Entonces, se puede tener el privilegio de dejar que estos vándalos que se cogen la propiedad privada y pública se le indemnice y se le dé un tratamiento, y a los que tienen prueba de su propiedad se le castigue por haber estado de una u otra forma envuelto en un conflicto, preparado o no, que lo haya llevado a tener que responder ante los tribunales, pero que al final el Tribunal Superior le da ganancia de causa. Por lo tanto, devuélvanle sus bienes a toda la gente que ha logrado ante un tribunal con la cosa jugada, y que lo que se está cometiendo ahora es un abuso con no devolverle y usando tecnicismo jurídico, porque en parte esos bienes ya no existen, porque la custodia de esos bienes han dispuesto de ellos. No puedo seguir hablando más porque viene Miguel Gil, que no está de acuerdo con nada de lo que decimos, por lo menos en este caso. Entonces, es tiempo de momentum. Quédese ahí y refresquese con momentum, que es lo único que usted puede conseguir, una humorada después de nosotros haber dicho tantas verdades en esta mañana. Será hasta mañana. Y le voy a decir bien claro, en un minuto, que apunten todos los que están hablando mediáticamente. Maduro ganará en Venezuela con un 57%. Así que, bien claro, ya están listos todos para denunciar que le hicieron fraude y todo eso. Con un 57% ganará Maduro el domingo en Venezuela. Así que el lunes nos veremos aquí. Santo Domingo TV.